Hermanos, amados, espero que todos estén bien dentro de todas estas tribulaciones. La idea básica es que obedezcamos a las autoridades. Está claro que la única forma de derrotar al virus es aislándonos para evitar el contagio, y el secreto está en esperar hasta que la vacuna salga, porque el virus ya no se va a ir. O sea, el virus va a quedar, y si la cuarentena se suspende, hay que salir nuevamente a las calles, y ahí se corre el peligro de recibir la infección, puesto que todo aquel que no ha sido infectado es susceptible de padecer la enfermedad. Entonces va a haber necesidad de la vacuna. Pero para mientras la idea es aislarnos. Si uno compara los casos que han habido aquí con los casos de otros países, a pesar de que El Salvador es un país hacinado, los casos son pocos. Así que animándoles, hermanos, a que sigamos adelante. Yo estoy en la misma situación, hoy sin ayuda externa. Aquí mi esposo y yo estamos haciendo todas las labores, sobre todo la carga más pesada cae sobre ella, ¿no? Yo solo ayudo, pero sí me toca hacer cosas, ¿verdad? Ahí vamos, sigamos adelante. También quería hacer como un comentario final a lo que compartimos en la última entrega. Como hemos dicho, la única confianza que nos queda y la única firme y verdadera es confiar en el Señor Jesucristo. El hermano mandó una porción de un mensaje. Es un mensaje corto, o sea, no es todo el mensaje. No sé de qué fecha es ese mensaje. Aparentemente no es en la iglesia, pero lo que comenta él ahí es como algunas observaciones en un momento como el que estamos pasando. Entonces él menciona que la forma en que los cristianos van a sobrevivir es cuando los cristianos compartan la sabiduría de Dios, o sea, compartan con los inconversos las cosas que Dios está haciendo y por qué las está haciendo. Pero eso significa que para poder compartir las cosas que Dios está haciendo y que la gente entienda, es necesario que cada uno de los hermanos pueda estar empapado de las verdades bíblicas en relación a estos tiempos finales. O sea, nadie va a poder compartir si no sabe qué es lo que está pasando. Entonces eso, obviamente, aunque él no lo dice de una forma directa, se entiende que hay que estudiar la palabra para poder hacer eso. ¿Y cuál es el otro pensamiento? Que los que hagan eso
los inconversos, al recibir eso, le van a proveer las necesidades materiales a los que van a estar compartiendo la palabra, ¿no? Es un pensamiento que dice el apóstol Pablo. Dice, si les damos las verdades espirituales, no tiene nada de extraño que ellos nos provean de las cosas materiales. Entonces él está diciendo eso como una manera de que Dios puede hacer para que sus hijos sobrevivan en una situación como esta. El apóstol Pablo lo dice, pero el contexto es diferente. Ustedes pueden buscarlo en la palabra, ¿no? Creo que está en 1 Corintios. El punto es que hoy es una situación diferente. Yo comparo esta situación más con la salida del pueblo de Israel de Egipto, o antes de la salida. Antes de la salida, Dios mandó plagas. Las primeras las soportaron los israelitas, pero a partir de la quinta plaga en adelante, la situación fue diferente. Dios salvaba milagrosamente a sus hijos. Entonces yo veo más esa posibilidad, porque no tiene sentido que Dios esté proveyendo para los inconversos y no le esté proveyendo a los cristianos, y que a cambio de predicar es que se va a recibir. Por eso pienso que lo que dice el apóstol Pablo es un contexto diferente al contexto que estamos viviendo nosotros. Hoy lo más seguro es que la provisión tiene que venir, en un caso extremo, directamente de parte de Dios, de una forma milagrosa, porque si los cristianos no tienen para comer en esta fecha, en este tiempo, tampoco los inconversos van a tener, ¿no? O si vas a tener, va a ser algunos pocos y no por mucho tiempo. Así es que lo que quisiera retomar de eso es, él dice que a los que enseñen, que tiene que ver también con lo que dice Daniel 12, que los entendidos resplandecerán, y eso sí se refiere a este tiempo, que los entendidos resplandecerán como las estrellas del cielo a perpetua eternidad. Entonces Dios no va a abandonar a sus hijos, pero si sus hijos conocen la palabra. En el caso actual, o sea, una gran mayoría no conoce la palabra, pero la idea es que nos acordemos de la parábola que hemos compartido, de que si comenzamos a estudiar la palabra hoy y nos vamos empapando de eso hasta el momento en que Dios aparezca, entonces vamos a ir creciendo. Entonces vamos a estar haciendo las cosas que Dios quiere que hagamos, y eso es lo importante, ¿no? Y obviamente lo que vayamos absorbiendo, lo que vayamos asimilando, lo vamos a poder compartir. El otro punto es, quiero decirles que hay varios autores, por lo menos he oído el nombre de unos 3, que se tomaron el trabajo de estar contando los años que menciona la Biblia desde la creación, empezando con el dato de Adán, que Adán vivió 900 y pico de años. Entonces, a partir de ahí, la Biblia dice que el hijo que sigue, dice que Adán lo tuvo a tal fecha y vivió tantos años. Tuvo sus hijos, vivió tantos años, engendró a alguien a cierta edad,
y luego vivió el resto. Y entonces si uno va sumando esos años, va viendo cuánto tiempo va pasando desde Adán. Entonces sino que algunos se tomaron ese trabajo de estarlo haciendo. Y en los primeros años, por lo menos hasta el capítulo 10 o 11, es relativamente fácil de ir haciendo ese cálculo. Lo pueden hacer ustedes como parte del estudio de la palabra. La cosa se complica cuando se va avanzando en los demás libros. Ya ahí las fechas no son muy exactas, pero por ejemplo parece que Saúl gobernó 40 años, David 40 años, Salomón 40 años. Entonces estas personas fueron tomando en cuenta todo eso y concluyeron que desde Adán hasta Cristo había aproximadamente 4.000 años. Pero ese dato no es, ese es un ejercicio académico y el dato no es exacto. O sea, ellos en ese ejercicio lo que hicieron es calcular la fecha o dar una fecha desde el nacimiento de Adán hasta el nacimiento de Cristo. Y dijeron, desde ahí hasta Cristo desde Adán hasta Cristo hay 4.000 años. ¿Por qué? Porque el Hijo trabaja 3 días. Y entonces así se completan los 7 días que hemos estado hablando. El problema de eso es que eso no toma en cuenta lo que la Escritura dice. La cobertura que teníamos, tomando eso como referencia, nos enseñó de la misma manera. Yo lo estuve compartiendo durante algún tiempo, de que desde Adán hasta el nacimiento de Cristo hay 4.000 años. Repito, no hay, son fechas aproximadas, pero la variación no es mayor cosa, porque a partir después de Génesis, los datos de los años no son muy exactos, ¿no? O sea, ahí hay que tomar la edad de Abraham, cuánto vivió Abraham, cuánto vivió Isaac, y entonces uno va sumando todo eso con mucho cuidado, y entonces pues uno puede llegar a la misma conclusión. Yo solo les paso digamos, la parte teórica de cómo es que ese cálculo se hizo. No tiene mucho sentido estar dedicar mucho tiempo, porque eso involucra mucho tiempo, a que cada uno esté estudiando eso. No tiene mucho sentido. Solo pueden hacer el ejercicio de los primeros personajes de la Biblia. Por ejemplo, ahí se van a dar cuenta de que Adán murió como 100 años antes del diluvio, por ejemplo, ¿no? Eso explica que todo lo que Dios le compartió a Adán, él lo estuvo transmitiendo de forma oral a las siguientes generaciones, porque él vivió 900 y pico de años. Entonces, si tomamos en cuenta la Escritura, que es lo que yo estoy planteando en lo que compartí con ustedes, es que la Escritura dice claramente que Dios termina, o sea, el Padre termina la parte que le corresponde a Él de toda la obra que Él va a hacer, que son 7 días. Ahí el Evangelio de Juan dice que Él hace una parte, el Padre hace una parte y el Hijo hace otra parte. Y la primera parte nos enseña que es Dios el que termina su obra cuando resucita a su Hijo. A la luz de esa palabra, yo tengo que asumir que de Adán hasta ese día, cuando Jesús resucita, es que verdaderamente son los 4.000 años.
que son la parte de los días que el Padre trabaja. Y a partir de ahí, es decir, ya el Cristo resucitado es el que comienza la obra de Él, que consiste en edificar un templo, edificar una casa, formar al hijo varón, como usted le quiera llamar. Y resulta que después de 2 días de trabajo, en el último día, en el día postrero, Él resucita a su hijo. Entonces tiene lógica que si el Padre termina su obra resucitando a Cristo, tiene lógica que el Hijo termine su obra resucitando a el cuerpo. Y ahí se completa todo. O sea, hay que tomar lo que la palabra dice. No, el otro es un cálculo académico y era lógico pensar que podía ser el nacimiento de Cristo, pero no. De acuerdo a la palabra, el Padre termina su obra cuando resucita al Hijo y luego el Hijo comienza su obra por 2 días. Entonces, ahí el cálculo es sencillo. Si conocemos que Cristo fue crucificado en el año, digamos, según la historia secular, en el año 33. Según lo verdadero, digamos que eso es 4 o 5 años antes. Entonces, si Él comienza su obra cuando Él resucita, solo hay que contar 2 días, 2000 años, y es así como llegamos al 2029 o 2033, como usted lo quieran poner. No sé, esas 3 o 4 o 5 años de diferencia no hay problema. La idea es que veamos que no nos queda mucho tiempo para obedecer. La idea es que todos nos volvamos maestros, que ya dejemos esa costumbre sería de solo estar oyendo los mensajes. Dicho esto, quiero ahora compartirles el siguiente tema, que tiene que ver con la creación de Adán. Si nosotros vivimos en una cápsula llamada tiempo, es necesario que revisemos lo que el Espíritu Santo hizo y que ha quedado guardado en las Escrituras. O sea, por eso es importante la Escritura, la Biblia. O sea, la Biblia es un registro de lo que el Señor hizo. Y si somos cristianos, debemos entender que eso fue escrito para que lo estudiáramos. Cuando uno estudia la palabra, Dios va revelando cosas que tal vez nunca hemos escuchado, y eso puede suceder con cada uno. Cuando hablamos de que estamos en una cápsula llamada tiempo, recordemos que antes estábamos en la eternidad. En la eternidad no había necesidad de llevar registro, ni antes de Adán, ni después que termine todo lo que la historia de la humanidad, o sea, básicamente la historia de Adán. Entonces, al terminar eso, volvemos a entrar a la eternidad. Entonces, en la eternidad no hay necesidad de llevar registro. Pero cuando Adán pecó, él salió de la eternidad, Dios lo sacó para meter a Adán en lo que hoy llamamos tiempo, y también le podemos llamar, es lo que equivale al atrio, usando la figura del tabernáculo. O sea, salir de la esfera celestial es entrar al atrio. Adán estaba en el lugar santo
y Dios habitaba en el lugar santísimo, en el monte de Sión. Entonces, ya estando en el atrio, ahí sí hay necesidad de registrar la historia. Y Dios le reveló todas estas cosas a Moisés. Moisés las escribió, pero las escribió para que nosotros las estudiáramos. Entonces, la Biblia comienza diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, desde ahí comenzamos. Cuando uno escudriña palabra por palabra, se da cuenta de muchas cosas que no se ven a simple vista. Cuando comencé mis clases de hebreo, la profesora que empezó a darme las clases comentando este versículo, dice que la traducción de esas primeras palabras de Génesis, que uno las lee como en el principio creó Dios los cielos y la tierra, una traducción más exacta es en un principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Por qué? Porque ya había habido un principio antes. Y Génesis es el libro de los comienzos. Así comienza la vida de Adán, después comienza la de Noé, después comienza la de Abraham, después comienza la de José, y así es la historia de los comienzos. Entonces ese primer versículo de la Biblia nos está narrando lo que aconteció en uno de esos comienzos. Y dice ahí que Él creó los cielos. Esto ya lo hemos estudiado cuando estudiamos la creación. Solo recordarles que la palabra cielos en la Biblia significa varias cosas. Y a esto me refiero cuando decimos que es necesario aprender el lenguaje de Dios. ¿Y cuál es el lenguaje de Dios? Decir las cosas como Él las dice. Entonces, desafortunadamente para nosotros, un solo término, una sola palabra, para Él significan varias cosas. Entonces nosotros, si queremos conocer el mensaje de Dios, tenemos que aprender cada una de esas cosas. Entonces, la palabra usada ahí en hebreo es shamaín, que significa cielos. Y literalmente eso significa firmamento. O sea, se refiere a toda la creación, las estrellas, las galaxias, los planetas, todo eso. Eso es el firmamento, de eso está hablando ahí, ¿no? Pero también cielos se refiere a personas. Personas, por ejemplo, Adán fue creado en un ambiente celestial. Él era cielo, porque era celestial. El problema es que con la caída dejó de ser celestial y pasó a ser terrenal. Entonces ahora lo que Dios quiere es que nosotros, siendo terrenales por haber descendido de Adán, pasemos de lo terrenal a lo celestial. Entonces cielos también se refiere a hombres. También se refiere a los hombres que vivieron antes de Adán. O sea, los ángeles, arcángeles, aún los demonios son parte de lo que la palabra significa cielos. Si ustedes leen en Efesios 6 van a ver que las potestades celestiales de maldad, dice. O sea, las potestades de maldad habitaban en los cielos en ese tiempo, ¿no?
ahora ya no están ahí, ahora están en otros tipos de cielo, que es lo que conocemos como atmósfera. O sea, otro significado de la palabra cielos es el espacio que hay entre la superficie de un planeta y donde termina la parte de la gravedad. A esa parte se le llama cielo. O científicamente se conoce como la atmósfera. Entonces, también a eso se refiere cielos. Por ejemplo, cuando dice los cielos de los cielos no te pueden contener, está hablando de que en cada planeta que existe sobre la Tierra, en cada estrella, hay un espacio que cada uno de ellos tiene su propia atmósfera, entonces cada uno de ellos tiene su propio cielo. Lo dejamos hasta aquí, hermanos. Que Dios me los bendiga. En la próxima entrega continuamos.